nosotros tenemos que una vez más afirmar y tener la claridad de lo que es la autoridad de los hijos de Dios, lo que es un hijo de Dios, cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y ciertamente mucha gente está deseosa de seguir a Dios, de seguir a Cristo, pero hay algo que es cierto: no podemos seguir a Dios a nuestra manera. Hay una única forma en que Dios ha establecido para seguirle, y esa única forma es por medio de su Hijo Jesucristo. Krishna no puede ayudarnos, Buda no puede ayudarnos, Alá no puede ayudarnos, Mahoma tampoco puede ayudarnos, la Virgen María, ningún santo puede ayudar al hombre. El único que puede ayudar al hombre es Cristo Jesús, y Él es el único camino, y como Él lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Dios se encargó de establecer esta única forma en que el hombre pueda alcanzar al hombre, y ciertamente lo dejó establecido desde Génesis. Desde la caída del hombre en Génesis 3, la Biblia nos enseña de que el hombre quedó separado de Dios por causa del pecado, quedó desvestido, destituido de la gloria de Dios. Pero Cristo vino a recuperar esa autoridad, y es justamente de lo que yo quiero hablar hoy día. Yo quiero compartir hoy día acerca de la autoridad de los hijos. Como ustedes lo ven ahí en pantalla, quiero hablar acerca de la autoridad de los hijos, y quiero remitirme rápidamente a los versículos que ustedes ven ahí, que está en Lucas capítulo 10, y voy a leer desde el verso 17 al 19. Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, los discípulos, ¿verdad?, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy, os doy potestad. La palabra potestad significa poder, dominio, autoridad. Les doy potestad de hollar serpientes. La palabra hollar significa pisar, de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hay una claridad de Dios respecto a la obra que Él está haciendo en nosotros. ¿Por qué? Yo quiero remitirme rápidamente, solamente para los que están tomando nota. Segunda de Crónicas 20:15 dice: y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis. Diga conmigo: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Cuando la Biblia está hablando, cuando el Señor nos está hablando acerca de autoridad, Él nos habla de una guerra que Él ya venció. Amén. Dice aquí en este verso: no es vuestra guerra, sino de Dios. Dice que la guerra que nosotros tenemos que pelear no es nuestra, sino es la guerra de Dios. Entonces, cuando el Señor establece esta autoridad que nosotros vemos en Lucas 10:19, he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, significa que Dios ya estableció una autoridad del reino aquí en la tierra. Ojo, nosotros vemos que aquí el Señor Jesucristo aún no ha muerto, aún no ha resucitado, pero Él les dio la autoridad a los discípulos de hollar serpientes y escorpiones. ¿Por qué el Señor les da esa autoridad? Él no podría dar esa autoridad si no la tuviera, ¿verdad? Nadie puede dar lo que no tiene. Pero Él les está dando a los discípulos una autoridad que Él tiene, una autoridad que Él maneja. Y le dice: Él les dio poder, autoridad a sus discípulos de pisar serpientes y escorpiones, y les dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. ¿Por qué les da esa autoridad? Porque Él puede. Amén. Él puede dar autoridad a quien Él quiere, y Él se la confiere a sus discípulos. ¿Por qué sucede esto? La Biblia nos enseña en Colosenses 1:16: porque en Él, dice,
se refiere a Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Hasta ahí todo va bien, pero acá añade, visibles e invisibles. Dice que todo fue creado en Él, ¿verdad? Todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos autoridades visibles, ¿verdad? Gobiernos visibles. Pero además de esas autoridades visibles y gobiernos visibles que existen en todo el planeta, nosotros también vemos de que el Señor dice que Él, así como hay reinos visibles, hay reinos invisibles, reinos que no se ven. Es decir, y ahí menciona, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. No se está refiriendo solamente a gobierno de hombres, sino está hablando a un nivel espiritual. Porque en un nivel espiritual, Dios está por encima de todo. Pero en un nivel espiritual hay principados, hay potestades, hay dominios, hay gobernadores de las tinieblas. Satanás reina, ¿dónde? En el mundo espiritual. Satanás no gobierna en el reino físico directamente. Para controlar lo físico, primero hay que controlar lo espiritual. Es por eso que mucha gente, los médicos no llegan a muchos de los problemas que mucha gente tiene cuando se hablan de enfermedades mentales. Pero en realidad las enfermedades mentales son enfermedades que tienen que ver con el mundo espiritual que ha atrapado a la gente y que la gente no sabe qué hacer para salir de ese problema. Dios estableció su autoridad sobre todo el universo. Él lo creó y Él es el soberano. O sea, no hay nadie más que Él. Él tiene autoridad. Pero vamos a ver cómo fue en el inicio. Nosotros vemos en el inicio que Dios, cuando creó los cielos y la tierra, luego creó a Adán y a Eva, los puso en el jardín del Edén, y la Biblia dice que les dio dominio y autoridad. Diga conmigo, dominio y autoridad. Ok, vamos a ver Génesis 1:28. En Génesis 1:28, nosotros vemos que y los bendijo Dios, dice, ¿verdad? Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio autoridad al hombre sobre esta tierra. Pero la Biblia nos enseña que cuando ellos pecaron, ellos entregaron a Satanás el dominio y la autoridad que tenían. Por lo tanto, ellos perdieron su autoridad y Satanás se convirtió en el Dios de este mundo. Esa es la razón por la cual el mundo está como está. ¿Por qué? Porque el mundo indirectamente está gobernado por un príncipe espiritual, por un ser malévolo que controla el mundo. Esa es la razón por la cual cuando nosotros prendemos las noticias, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué clase de noticias vemos? No vemos noticias buenas. La mayoría de las noticias son las obras de Satanás. Lo que Satanás está haciendo: violaciones, delincuencia, drogadicción, corrupción. Y vemos que el mundo está entrando en un estrecho donde cada vez va más a la deriva y se está perdiendo. El hombre perdió la autoridad que tenía sobre la tierra. Se la entregó. La Biblia dice que se la entregó a Satanás. Cuando Satanás quiere tentar a Jesús, la única cosa cierta que él dijo en toda su vida de malévolo, le dijo: todo esto te daré, le dijo al Señor Jesucristo en Mateo 4, si postrado me adorares, porque a mí, dijo Satanás, me ha sido entregado. Satanás quería que Jesús lo adore.
Todo eso te daré. Para los que hemos visto la película de Jesús o para los que hemos visto los pasajes en la palabra, vemos que el Señor no lo contravino ni no le dijo mentiroso. No es así. Como ciertamente le respondió ante otras cosas cuando le dijo escrito está, y lo corregía a Satanás. Pero cuando Satanás le dijo esto, Jesús no contravino lo que él le dijo. Muy por el contrario, le dijo, escrito está, al Señor tu Dios, solo a Él servirás y solo a Él adorarás. Entonces, el hombre perdió la autoridad sobre esta tierra. Y es justamente el tema que yo quiero traer ahora a colación. ¿Qué es la autoridad de Dios? Jesús es Dios hecho hombre. Vino a este mundo, sufrió, sangró y murió como hombre. Él vivió como uno de nosotros. Se hizo hombre para vivir como uno de nosotros. Pero el objetivo de Jesús no es que yo tenga pena por Él. Porque eso era lo que pasaba cuando yo miraba la película de Jesús cuando era niño. ¿Y qué era lo que yo veía en televisión? A un hombre que estaba sufriendo. Más que reconocerlo como el Señor y el Salvador, yo tenía pena. Ay, qué horrible, ¿no? ¿Cómo está sufriendo? Pobrecito. Es cierto que él sufrió, pero él estaba viniendo a rescatar al hombre de su estado de miseria. Vino a recuperar lo que Adán le había entregado a Satanás. Jesús vino para recuperar lo que se había perdido. Amén. El poder, el dominio y la autoridad de este mundo dada al hombre fue entregada oficialmente al primer Adán, como lo leímos en Génesis 1:28, pero todo ese poder, dominio y autoridad, Adán se lo entregó a Satanás. Y esa es la razón por la cual tenemos el mundo que tenemos. Yo no creo, dice mucha gente, que exista Dios. ¿Cómo puede permitir que haya niños que estén sufriendo? Y no es el deseo de Dios que estos niños sufran, pero son parte de la corrupción, porque el mundo los tiene dominados, el mundo los tiene controlados. Satanás gobierna temporalmente. Hebreos 2:14 nos enseña algo muy claro. Dice, así que por cuanto los hijos, dice, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Qué significa esto, que este pasaje que acabamos de leer? Usted y yo somos carne y sangre, ¿verdad? Uno puede mirarse. Desde que nacimos somos carne y sangre. Todo ser que nace en este mundo es carne y sangre, pero todo ser que nace en este mundo es descendiente de Adán. Esa es la razón por la cual y a Adán Dios le entregó la autoridad de esta tierra, la autoridad de este mundo. Esa es la razón por la cual Cristo tuvo que hacerse hombre. Dios se hizo hombre a través de Cristo y tuvo que nacer como uno de nosotros y en una naturaleza semejante a la nuestra, carne y sangre. Y a través de esa naturaleza de carne y sangre recuperó lo que el hombre le entregó a Satanás. Por eso vuelvo a leer, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de la humanidad, él también, refiriéndose a Cristo, él también participó de lo mismo. Es decir, ¿participó de qué? Carne y sangre. Para destruir, dice. ¿Para qué vino él? Para destruir por medio de la muerte. ¿Porque era necesario que Cristo muera? Sí, porque a través de su muerte él destruyó, dice, al que tenía el imperio de la muerte. Pero ¿cómo es que lo destruyó? Porque él al morir participó, como cada uno de nosotros en algún momento va a ocurrir. Cada uno de nosotros que estamos aquí va a morir en algún momento. Entonces él participó de nuestra naturaleza en semejanza, vino en carne y sangre, pero no solamente vino en carne y sangre, sino que participó de todo, incluso de nuestra muerte. Pero a través de la muerte él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y cómo es que lo destruyó? La prueba de eso es que él resucitó. ¿Y qué significa esto? Que así como él resucitó, todos los que están en Cristo Jesús resucitarán.
Y eso es lo que va a ocurrir. Entonces, Él vino en semejanza nuestra y recuperó lo que el hombre le entregó a Satanás. Entonces, desde que el hombre le entregó el poder, el dominio y la autoridad del mundo y de su vida, porque no solamente le entregó el poder, el dominio y la autoridad del mundo, sino que Adán le entregó a Satanás el poder, el dominio y la autoridad sobre su vida. Es por eso, el hombre natural piensa que es libre, y realmente llegamos a creer que es así, pero solamente es cuestión de tiempo para que el hombre se vea atrapado en ciertas circunstancias, para que luego se dé cuenta de que hay áreas que no puede dominar en su vida, que trata de superar, pero no puede. Entonces, desde que el hombre le entregó el poder, el dominio y la autoridad del mundo y de su vida a Satanás, el hombre se convirtió en un esclavo sin poder cambiar esta naturaleza de pecado. Es justamente esa naturaleza la que lo identifica al hombre como propiedad del diablo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, pastor? No me gusta lo que estás diciendo. Estoy hablando del hombre sin Dios. Es justamente esa naturaleza, la naturaleza del pecado, lo que lo identifica al hombre como propiedad del hombre. Porque la Biblia dice, porque el diablo peca desde el principio. Y la pregunta es, ¿qué hombre no deja de pecar? ¿Por omisión o por o abiertamente? ¿Qué hombre no deja de pecar? Eso era lo que tenía como propiedad Satanás. Y la Biblia lo enseña en 1 Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero viene el segundo enunciado que establece una verdad poderosa. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? ¿Para qué Cristo se hizo hombre? ¿Y para qué participó en carne y sangre? ¿Para qué vino Él? Para deshacer las obras del diablo. ¿Qué obras? Mis problemas matrimoniales, los problemas relacionales, los problemas en el trabajo. ¿Esas son las obras que Él vino a deshacer? Sí, como consecuencia, pero esa no es la obra principal que Él vino a deshacer. Él vino a cambiar un problema espiritual. Porque el hombre nace con un problema espiritual. Cristo vino a deshacer las obras del diablo, y para hacerlo, lo primero que tenía que recuperar, escúcheme bien, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que tenía que hacer el Señor Jesús es recuperar el poder y la autoridad y el dominio de este mundo. Porque sin ese poder y esa autoridad, Él no podía hacer absolutamente nada. ¿Y cuándo es que el Señor Jesucristo recupera ese poder, ese dominio y autoridad? Cuando nace. Porque nació un santo. Cuando mi hijo nació, mi hijo es lindo, es precioso. Obviamente para mí es más que para muchos, ¿no? Cuando mis nietos nacieron, qué lindos, qué preciosos, qué cachetones, hermosos, son hermosos los bebés. Pero ellos nacen con pecado. No son santos. Pero no son santos no porque cometan lo malo, no porque no hagan lo bueno, sino porque ya nacen con una naturaleza corrupta. Pero cuando nació Cristo, nació un santo. ¿Por qué un santo? Porque él, si bien es cierto, participó en carne y sangre, pero él no fue hijo de José. La semilla que estaba inseminada en María era la semilla de Dios, que el Espíritu Santo le anunció, y que ella dijo, hágase con el Señor todo conforme Él ha dicho. Hágase conmigo todo lo que Él ha dicho. Cristo nació, y cuando Él ejerce la autoridad legal que la ley establecía a los 30 años, cuando Él inicia ministerio, en ese momento Él tiene el poder y la autoridad. No necesitaba morir, porque Él no había pecado. ¿Por qué? Porque ¿a quién le entregó Dios el poder, el dominio y la autoridad de la tierra? Se le entregó a Adán, al hombre. Pero el primer Adán se le entregó a Satanás porque él pecó. Pero cuando vino Cristo, nació otro Adán, sin pecado. Por lo tanto, Él ya tenía el poder, el dominio y la autoridad para ejercer sobre este mundo.
Satanás sabía eso y lo ve como un peligro. Por eso es que la Biblia nos enseña que Cristo vino a deshacer las obras del diablo, y para hacerlo lo primero que tenía que recuperar fue el poder, la autoridad y el dominio de este mundo a precio de sangre, pero lo hizo. Vamos a ver esto un poco más claramente en Colosenses 2, y voy a leer del 13 al 15 y vamos a ver otra perspectiva de estos versículos. En el verso 13 dice: y a vosotros, está hablando de nosotros, estando muertos en pecados, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, gente sin pacto, que no teníamos pacto, os dio vida, dice. O sea que Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14, anulando, dice, diga conmigo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay tres clases de esclavitud de la que el Señor Jesús nos ha liberado. La primera de ella es que nos liberó de la muerte espiritual. ¿Qué significa ser muerto espiritual? Es no tener ningún contacto con Dios. No es posible para el hombre. El hombre nace muerto espiritualmente, separado de Dios. Y la Biblia dice claramente, y el Señor Jesús lo dijo también en el Nuevo Testamento: apartados de mí, nada podéis hacer. El hombre que está muerto espiritualmente, no importa si tiene dinero, no importa si las cosas le van bien, su vida solamente es cuestión de tiempo para que termine en una miseria, en una encrucijada que Él no puede resolver. Cristo vino a resolver, fue lo primero que Él resolvió. Pero no solamente nos liberó de la muerte espiritual, que es la segunda muerte, que no fue planeada para el hombre, sino fue planeada para Satanás y todos los demonios, todos los ángeles que se rebelaron contra Él. Pero la gente que rechaza la única posibilidad de salvación en sus vidas, lamentablemente van a ir a ese lugar. Pero Dios no preparó ese lugar para el hombre, pero mucha gente va a ir a ese lugar por haber rechazado al único que podía libertarlo de ese lugar. Él vino a libertarnos de la muerte espiritual. Nosotros solamente conocemos la primera muerte cuando nosotros vemos cuando alguien fallece. Y en el mundo todos los días gente muere, pero esa es una primera muerte. La Biblia habla de una segunda muerte. Y esa es la razón por la cual vino Cristo. Una de las causas principales por la que Él vino es que vino a librarnos de esa muerte. ¿Y cómo es que Él lo va a hacer efectivo? Cuando Él venga, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es decir, ¿dónde está, oh muerte, tu poder, tu dominio? Ya no hay más. Porque para los que estamos en Cristo, vamos a resucitar en el momento en que Dios lo establezca. Pero no solamente eso. Cristo vino a liberarnos de una deuda espiritual. Y la deuda hace que todo hombre sea culpable. Ahora, Colosenses 2:14 llama a esa deuda el acta de decretos que había contra nosotros. Un acta de decretos que trabajan en contra nuestra. Normalmente cada preso tenía en la puerta de su celda un documento que decía la causa por la cual este hombre está preso. Y decía los años de condena que iba a tener en ese lugar. Todos podían saber qué era lo que había hecho ese preso, los cargos en su contra y también la sentencia que tenían que cumplir. Pero había algo interesante. Si ese hombre pagaba su deuda, se le otorgaba un certificado de pago de deuda, de sentencia, llamado tetelestai. Tetelestai, diga conmigo, tetelestai. Lo cual, traducido para nosotros significa consumado es. Pero tetelestai fue usado en la antigüedad de diferentes maneras. Hay varias acepciones
y todas son usadas por el Señor Jesucristo. Tetelestai, lo cual significa consumado es, pagado está, era usado cuando una deuda quedaba pagada, cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. Es decir, cuando alguien iba y tenía una deuda y pagaba, digamos, con su propia vida o pagaba, porque antiguamente cuando alguien tenía una deuda y no tenía con qué pagarla, en la cultura judía, ellos se hacían esclavos. Ellos se hacían esclavos de la persona a la que le debían. Por eso es que la Biblia en Romanos 6, 16, si mal no recuerdo, dice que el hombre es esclavo de quien sirve. Entonces, era usada cuando una deuda quedaba pagada y cuando un siervo completaba una tarea encomendada a su amo, se aplicaba esta palabra, él decía tetelestai. Ya está pagado, ya está cumplido. Pero era usado también por artistas que al terminar su obra y complacidos de ella, ellos también decían la palabra tetelestai, lo cual significa consumado es, me agrado en ello. Y esta palabra tetelestai también era utilizada en el templo, cuando año a año se presentaba un cordero de 1 año de edad para sacrificio y se ofrecía como ofrenda para el Señor. El sumo sacerdote tenía que inspeccionar al cordero antes de ofrecerlo, y el cordero tenía que ser perfecto. ¿Y cuántos saben que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El cordero tenía que ser perfecto, y cuando el sacerdote miraba el cordero y lo revisaba que todo estaba en orden, en su lugar, y cumplía con todos los requisitos, el sacerdote decía tetelestai, cumple con los requisitos. Una vez que lo he inspeccionado decía tetelestai. ¿Por qué? Porque cumplía con todos los requisitos para poder cumplir la obra de Dios. Y es exactamente lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Y saben, cuando el Señor Jesucristo fue sacrificado, pusieron en su cabeza Rey de los Judíos. Rey de los Judíos. ¿Qué significa eso? Para los judíos, él fue acusado de sedición, es decir, de rebeldía. Él fue acusado de sedicioso, de una persona que subvirtió al pueblo judío y que se autoproclamó rey de los judíos. Los judíos no tenían rey, para ellos Dios es su rey, pero ellos lo acusaron de que él era rey. En el caso de él, clavaron en su cabeza Jesús, rey de los judíos. Pero lo interesante es que en el idioma original esa palabra es Yahweh, porque solamente ponían las iniciales, lo cual significa Dios. ¿Se imaginan lo que esto provocó en los judíos cuando vieron esto? Pero él es el tetelestai. ¿Por qué? Porque él cumplió con todos los requisitos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y saben, esto tiene que ver mucho con nuestra autoridad y nuestra posición delante de Dios, porque el enemigo siempre va a tratar de decirnos que tú no eres lo suficientemente justo, que tú eres realmente imperfecto, que no eres capaz, que no puedes. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esos pensamientos? No, yo no sirvo para la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia porque pues soy pecador. ¿Por qué hago esto? Pero hermano, ¿quién nos ha engañado diciéndonos que la posición que tú tienes es por algo que tú hayas hecho? La posición que Dios nos ha otorgado y que Dios nos ha regalado no es una posición que tú hayas merecido en primer lugar. Ninguno de nosotros la merecemos. Pero ¿por qué estamos ahí? Por la obra de Él, no por nuestras obras. Por eso es que nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Él. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando le dijo el apóstol Pedro.
Entonces, el enemigo siempre va a tratar de decirnos, no, tú no eres justo, tú no eres suficiente, no, algo estás haciendo mal. Pero hermanos, eso no es verdad. ¿Saben por qué? Porque cada persona que ha venido a Cristo y ha entendido su condición, se ha arrepentido, Dios ha declarado sobre sus vidas tetelestai. Tetelestai. ¿Qué significa eso? Consumado es. Vamos a ver qué dice Romanos 8:33. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que certifica, tetelestai. Dios es el que justifica, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién? Nadie. Amén. Nadie puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es el que tetelestai. Amén. Si bien es cierto, no es la misma palabra, pero Dios es el que justifica, es decir, el que ha declarado sobre nosotros tetelestai. Amén. Y lo tercero que Cristo hizo, si está tomando notas, lo primero que hizo, nos liberó de la muerte espiritual. Amén. Lo segundo que hizo es que nos liberó de la deuda que teníamos, una deuda con la que nacimos. Cada peruano que nace con una deuda. ¿Sabían eso o no? Cada peruano que nace con una deuda. Con una deuda, nace con una deuda. La deuda nacional se divide por cada cabeza, per cápita, por cabeza, y cada peruano que nace es deudor de esa deuda. Cada persona que nace en este mundo nace con una deuda espiritual. ¿Por qué? Porque su naturaleza lo condena y espiritualmente le pertenece a Satanás. Espiritualmente Satanás lo domina. Esa es la razón por la que vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Por eso es que Colosenses 2:14 dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿En qué tiempo? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado. ¿Verdad? Y tercero, Cristo nos liberó del dominio de Satanás. ¿Cómo es que nos liberó del dominio de Satanás? No solamente canceló la deuda, sino que retiró el poder y el dominio que Satanás tiene sobre el hombre. Por eso es que Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra despojar en el griego significa quitar algo totalmente. ¿Se acuerdan qué fue lo que le entregó a Adán a Satanás? El poder, el dominio y la autoridad del mundo y de su propia vida, a través del pecado. ¿Pero qué hizo Jesús? Despojó a los principados y a las potestades. Es decir, y la palabra despojar en el griego significa quitar algo totalmente, desvestir por completo. Eso es lo que significa. ¿Qué hizo Jesús? Le quitó la autoridad a Satanás. ¿Para qué? Ahora Jesús tiene la autoridad. ¿Pero qué ha hecho el Señor Jesús? Ha conferido esa autoridad a cada uno, ha dado esa autoridad a cada uno de sus hijos. Hermanos, Dios nos ha dado a los hijos la autoridad del reino. Amén. Autoridad en Cristo Jesús. ¿Qué es autoridad? Poder, dominio, gobierno. Pero no para hacer lo que nos parece o lo que se nos viene en gana. ¿Cuánta gente usa el poder humano, el dominio humano, para prevaricar contra él, para hacer lo que se les da la gana? ¿Cuánta gente hace eso? La mayoría de las autoridades, ¿verdad? Pero la victoria, escúcheme bien, no es nuestro destino final. La victoria es nuestro punto de partida. No sé si me dejo entender. La victoria es el punto de partida del creyente. Nosotros nacemos en Cristo siendo victoriosos. Somos más, por eso es que la Biblia dice que somos más que vencedores. ¿Significa eso que yo no debo orar por victoria? Yo tengo que orar para ver qué estrategia tiene el Señor para mi vida, o qué cosa es lo que Dios quiere que yo haga.
Pero no debo de orar por una victoria que ya tengo. ¿Me dejo entender? Tú no lo ves a mi hijo diciendo, yo quiero ser soberón, quiero ser soberón, quiero ser soberón. Un día se siente soberón y otro día no se siente soberón. Es absurdo, ¿verdad? Él ni siquiera tiene ese pensamiento porque él sabe de quién es hijo. ¿Me dejo entender? Es así. Nuestra victoria es nuestro punto de inicio, no es nuestro objetivo final. Es nuestro punto de partida. Y es el elemento, es el punto donde nosotros debemos empezar. Por eso es que la Biblia en Efesios 1:17, cuando el apóstol Pablo nos enseña a orar, ¿qué es lo que dice? Él ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu ¿de qué? De sabiduría. ¿Por qué de sabiduría? Para saber. ¿Qué es la sabiduría? Saber tomar las decisiones correctas en el momento correcto, oportuno. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios no quiere que, hermanos, es un error pensar que la gente que viene a la iglesia es para que sean buenos o para que sean mejores. Sí, va a ser el resultado, pero ese no es el objetivo del Evangelio. El objetivo del Evangelio es que cada uno de nosotros conozcamos personalmente quién es Cristo. Por eso es que la oración del apóstol Pablo no se enfoca. Pablo no está orando, tienes que portarte bien, haz lo bueno. Claro, y hace recomendaciones. Pero el enfoque de él es un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. ¿Para qué? Porque una vez obtenido eso, ¿qué va a ocurrir en el verso 18? Alumbrando los ojos ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que sepáis. Si no hay entendimiento en el hombre no sabe. Y si no sabe, ¿cómo vive? Como sea, sin dirección, como cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Pero cómo? Cuando los ojos de nuestro entendimiento comienzan a ser alumbrados, nosotros comenzamos a ver. ¿Me explico? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Ese es mi punto de partida. Ese es tu punto de partida. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que tengas victoria? Ya la tenemos. Ya la tenemos. La victoria es nuestro punto de inicio. Pero ¿por qué mucha gente no puede vivir en esa plataforma? Porque no sabe, porque no conoce, porque no entiende. Y lo cierto en todo esto, hermanos, es que el enemigo no se va a quedar tranquilo. Pues sí, es verdad. Nuestra posición está encima de él, pero el enemigo no se va a quedar tranquilo. ¿Y qué va a hacer? Va a procurar de que nosotros no entendamos nuestra posición. Por eso es que comienzan a venir los pensamientos. Pero mira lo que has hecho ayer. Pero mira cómo te has comportado. Pero mira, hermanos, den gracias al sueño y den gracias a que dormimos. Amén. Porque si nosotros no durmiéramos, no empezaríamos un nuevo día. ¿Y para qué necesitamos empezar un nuevo día? Para mirar las cosas con esperanza. Nuevas y frescas son las misericordias de Dios cada día. Entonces, el enemigo no se va a quedar tranquilo. ¿Él qué va a hacer? Va a procurar de que tú no entiendas quién eres en Cristo Jesús. Y te dicen A y tú entiendes Z. Te dicen B y tú entiendes X. Y así somos. Nosotros ahora vivimos en el reino de Dios. ¿Dónde vivo yo? ¿Dónde vives tú? En el reino de Dios. La Biblia dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde vivimos? En el reino de Dios. Pero no estamos en ese lugar físicamente hablando, pero espiritualmente hablando es nuestra posición. Y nadie puede quitarnos esa posición. Nadie. Por eso es que Romanos 8:33. ¿Quién? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién? A ver, que se levante pues. ¿Quién? Pastor, ese yo lo conozco, es un pecador. Yo no lo puedo juzgar. Pero es así, es asá. No lo recibas en la iglesia. ¿Quién? ¿Quién soy yo para no recibirlo? Si la iglesia es para pecadores. La iglesia no es para gente... Sí, o sea, es gente que está en un proceso. No es para gente buena necesariamente. La iglesia es el lugar donde el hombre entiende su condición y puede enmendarse
no por su propia cuenta, porque ¿cuántos de nosotros hemos tratado de hacer las cosas a nuestra manera y hemos tratado de solucionar las cosas con nuestra forma y hemos fracasado? Pero cuando Él es en nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que la Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8:33. Y dice, Dios es el que tetelestai, el que justifica. Dios es el que justifica. Entonces, nosotros ahora vivimos para el reino de Dios. Pero el enemigo procura, ¿qué procura? Mantenernos ciegos, distraídos. Trata de mantenernos conforme a lo que la Biblia dice en 2 Corintios 4:4. Dice ahí que el Dios de este siglo, en los cuales dice, el Dios de este siglo, pero eso es para los que no son hijos de Dios. Los que aún no han sido alcanzados están bajo esta condenación. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Dice que Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca, ¿qué cosa? La luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es lo que el enemigo hace. Por eso es importante nuevamente nuestra posición de ser discípulos. ¿Por qué? Porque un discípulo es una persona que está dispuesta a aprender, a ver su vida con alguien que le pueda ayudar. Por eso, ¿cuál es mi posición? ¿Cuál es nuestra posición? Si nuestra posición, nuestro punto inicial es de victoria, entonces Lucas 10:19 tiene sentido. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes, ¿verdad? Y escorpiones. Y obviamente no lo está diciendo de manera literal. Cuando Jesús estaba hablando nido de serpientes, estaba hablando de la descendencia de Satanás y su generación. Él está hablando, he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice? Y algunas cosas te harán daño, otras no. ¿Dice eso? De un 100%, ¿cuánto es nada? Cero, ¿verdad? Nada, nada os dañará. Esa es nuestra posición y nuestro punto de partida, que Jesús no solamente lo dejó entrever ya con ellos, sino que antes de partir al cielo, en Mateo 28, del 18 al 20, ¿qué es lo que Él hizo? Lo enfatizó. ¿Qué es lo que dice en Mateo 18? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder, todo dominio, todo gobierno, toda autoridad, dice, me es dada. ¿A quién? A Cristo. En el cielo y en la tierra. Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Atesorar este Evangelio que tiene el poder de libertarnos, de ponernos en una posición privilegiada. ¿Y qué dice? He aquí yo estoy contigo hasta el domingo nada más. No, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, ¿quién es un pobre? Cuando la Biblia habla de pobre, desventurado en Apocalipsis, cuando la Biblia habla de pobre en las bienaventuranzas, cuando la Biblia habla de pobre en Lucas 4:18, cuando Él anuncia su ministerio, ¿quién es un pobre? Un pobre es alguien que no tiene nada. Nosotros normalmente relacionamos al pobre con alguien que no tiene economía. Pero bíblicamente un pobre es alguien que no tiene nada. Diga conmigo, nada. Bíblicamente un pobre es alguien que no tiene nada. 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 No tiene absolutamente nada. Literalmente así es. Y ya. ¿Y quién es un pobre? Es la condición del hombre cuando nace en este mundo, separado de Dios. Es un pobre. Esa fue la posición en que el hombre quedó por causa del pecado. Quedó desvalido
porque le entregó a Satanás el poder y la autoridad y el dominio de este mundo y de su vida. ¿Cómo quedó el hombre? Pobre. ¿Qué es un pobre? Alguien que no tiene nada. Pero nosotros humanamente, cuando vemos a un pobre, calificamos. Sí, es pobre, pero mira, tiene ciertas cositas. No. Un pobre, bíblicamente, es alguien que no tiene nada. Y no se está refiriendo a la parte física. Se está refiriendo al área espiritual, que es el área más importante que el ser humano tiene. Por eso cuando Cristo vino, y en Lucas 4:18, lo que él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Dígalo fuerte, ¿a quién? A los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los que no tienen nada, no tienen evangelio. Pero él ha venido a dar las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? El evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Que él vino a deshacer las obras del diablo, que el hombre ignora, que el hombre no sabe, pero esa es su condición. Amén. Este es el punto de partida para que nosotros podamos entender la autoridad de Cristo en nuestras vidas. ¿Quién es Cristo? Cuando nosotros comenzamos a entender quién es Cristo, vamos a poder comprender quiénes somos nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. A veces necesitamos dormir para levantarnos de nuevo con una esperanza nueva cada día. ¿Para qué? Para que la misericordia de Dios se manifieste en la persona que no tiene entendimiento. ¿Qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos? Nada. El único que puede transformar nuestras vidas y cambiarlo totalmente es Cristo Jesús, a través de su palabra y de su evangelio. Esto no significa, para muchas personas es difícil, porque comienzan a hacerse preguntas, y las preguntas comienzan a invadir su mente y comienzan los conflictos, porque ¿qué es lo que hace la palabra? La palabra choca con lo que ya está establecido en nosotros, pero principalmente choca con nuestra raíz. ¿Y cuál es nuestra raíz? Nuestra vieja naturaleza. Cuando estábamos aquí celebrando la Santa Cena, yo leí, creo que 1 Corintios 5:7 o 2 Corintios 5:7, donde habla de que tenemos que recibir la nueva masa y dejar la vieja levadura. Amén. ¿Qué es esa nueva masa? Es el evangelio. Cada vez que quiere entrar a nosotros, siempre va a conflictuar, siempre va a encontrar conflicto con nuestra vieja naturaleza. Vamos a orar. Padre,